Gloria y honra al Señor en esta noche. En algunos sitios es de día, aquí nos ha tocado la noche. Y como dice mi hijo más pequeño, cuando él se levanta en la mañana, dice: papi, en el día para adelante y la noche para dormir. O sea que ya él está diciendo que tiene que venir adelante porque está en el día y para él empieza el día con energía. Nosotros aquí, hermano, desde la ciudad de Miami, le damos al Señor toda la gloria y remitimos a Él todo el poder porque es de Él. Y Él nos hace entender las cosas como Él quiere y en el momento que Él quiere. A los hermanos que nos siguen por estas redes sociales y a los que nos pueden ver también, les decimos que la Iglesia Cristiana Los de Berea le dicen: un Dios le bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También les decimos que si nos quieren localizar, pueden localizarnos bajo el mismo nombre, Iglesia Cristiana Los de Berea, en YouTube. Nuestro logo es un círculo con una Biblia abierta y el nombre Iglesia Cristiana Los de Berea. Pueden clicar allí y allí pueden ver los estudios y las predicaciones que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a empezar un nuevo ciclo de enseñanza y vamos a estar hablando sobre los profetas de Israel. Y ya como he dicho en tiempos pasados, vamos a conocer el origen de esta palabra, cuántas palabras aparecen en el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como algunos le llaman, y el significado de estas palabras y la aplicación en el tiempo de esta palabra. También vamos a conocer algunos aspectos de los llamados que Dios le hizo a esos santos hombres al ministerio. Vamos a conocer la diferencia en cuanto a función del sumo sacerdote y la de un profeta. También vamos a hablar del aspecto del profesionalismo del profeta. Y de ahí vamos a ver cómo aplicamos este término a los profetas y en qué sentido ellos fueron profesionales, como lo son hoy cantidad de personas y ministros que ministran para el Señor. Vamos a conocer también su identidad. Vamos a conocer un poquito también sobre la influencia de los hijos de Israel en cuanto a sus vecinos, en este caso la influencia de Egipto sobre los hijos de Israel con el aspecto de la adivinación. Y cuando digo adivinación, hermano, digo porque es un término que se le aplica a algunos profetas en el Antiguo Testamento, vidente, que es el que ve. Aunque los profetas del Primer Testamento, hermano, no tuvieron nada que ver con asuntos de sortilegio, ni instrumento para leer o hacer augurio, sino que su conexión era directamente con Dios. Pero hay una influencia de aspecto cultural que los hijos de Israel recibieron en cuanto a Egipto se refiere, también recibieron en cuanto a lo que era Mesopotamia en ese tiempo, y también la influencia que también recibieron cuando ellos habitaron Canaán, hasta qué punto ellos pudieron recibir cierta influencia o enseñanza sobre esta gente, o tomar cierta influencia y cierta enseñanza. No vamos a descartar, hermano, que el pueblo de Israel no recibió esta enseñanza, porque si descartamos esto, entonces, hermano, entramos en ciertos errores. Nosotros sabemos por la historia bíblica que el pueblo de Israel, hermano, fue sumamente influenciado de los pueblos vecinos, de tal forma que adquirieron inclusive la forma de adoración para los dioses paganos, a lo que Dios le hizo advertencia y le hizo la salvedad de que no podían
adorarle. Y nosotros vemos esa influencia cuando leemos, por ejemplo, el Pentateuco, leemos los libros de Reyes, los libros de Crónica, también los libros de Samuel. Nosotros vemos allí, hermano, que el pueblo de Israel pues entra en ese dinamismo de lo que es la adoración a dioses paganos. Entonces, hermano, vamos a empezar este nuevo ciclo hablando sobre los profetas de Israel. Y estoy tratando este tema, hermano, porque tenemos hoy en día, hermano, un flujo de personas que se denominan profetas y no entienden ni siquiera la función del aspecto del profetismo, ni entienden la función ni la preparación, y ni siquiera, hermano, tienen el llamado para tal oficio. Tanto lo del primer testamento como lo del segundo testamento, hermano, son, aparte de que son dones, son oficios. Y eso nosotros lo vamos a ir descubriendo o analizando a medida de que vayamos adentrándonos en el estudio. Los profetas de Israel forman una clase aparte en el contexto histórico del antiguo cercano oriente. ¿Por qué digo, hermano, antiguo y aplico aquí? Porque la situación en que el pueblo de Israel vivió antiguamente allí, y vuelvo a aplicar la palabra antigua, vivió antiguamente allí, no es la misma situación que se da ahora. Entonces, también podríamos decir, hermano, ningún otro país ha contado con personas que puedan comportarse de la forma que los profetas de Israel se comportaron. Y en ese sentido, ya no hablo, hermano, de un asunto de comportamiento en los tratos humanos, sino lo comportamiento en cuanto a los aspectos de adivinación o instrumentos de adivinación, porque los profetas de Israel dependían enteramente, hermano, de la revelación de Dios y del mensaje de Dios para darlo. Mientras que los demás profetas o adivinos, como se le llamaba en ese entonces, utilizaban ciertas indumentarias, objetos para poder adivinar el futuro o acontecimiento futuro. Inclusive viene desde muy antiguo esta tradición, hermano, y nosotros lo vamos a ver a medida de que nosotros vamos a analizar algunos textos que algunas personas dicen que los profetas y los hijos de Israel utilizaban como una forma de adivinación y de conectarse con Dios. Son textos, hermano, que están en las Sagradas Escrituras, que se han sacado de su contexto para afirmar tales enseñanzas. El papel relevante en que los profetas de Israel desempeñaron respecto a la condición religiosa del pueblo nunca ha sido tan enfatizada. Simplemente se habla de los profetas de Israel que aparecieron en una época, sin embargo dieron un mensaje y de ahí pues se tornaron en los juicios de Dios. Nunca ha sido, hermano, tan enfatizada, de tal forma que la labor, hermano, del profeta de Israel es una labor inconmensurable. Es una labor, hermano, que nosotros la hemos tenido y que la hemos comprendido, pero no le hemos dado el valor que realmente esos hombres han tenido en la historia. Entonces, hermano, es cierto que a pesar de su influencia, fue considerable en el grado también en que el pueblo se apartó de la ley de Dios. Aquí quiero hacer una salvedad, hermano, porque muchos piensan que los profetas estaban encargados de enseñar la ley de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos por la historia bíblica que los profetas, hermanos, no estaban encargados de enseñar la ley de Dios. Los profetas estaban encargados de llamar al pueblo a someterse a la ley de Dios o a respetar la ley de Dios. Los que estaban encargados de enseñar la ley de Dios, hermano, eran los sacerdotes. En este caso los levitas, los que vienen del orden de Leví, los que vienen de la orden sacerdotal de Aarón. ¿Ok?
que viene la orden sacerdotal que tiene que ver con el sumo sacerdote. Pero los profetas, hermanos, no estaban encargados de enseñar la ley de Dios. Los profetas estaban encargados de insistirle al pueblo. Y cuando usted ve que analiza el libro, por ejemplo, de Jeremías, profeta escritor, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, siempre hay un llamado de Dios por medio del profeta al pueblo de que ellos se han apartado de los mandamientos de ellos. Entonces de ahí, hermano, que ellos no estaban encargados de enseñar la ley de Dios, sino de llamar al pueblo a vivir y a ceñirse según la ley que Dios le había dado. Gloria sea el nombre del Señor. De este hermoso grupo, porque usted tiene profetas que han sido profetas escritores y tiene profetas que han registrado sus hazañas. Y se conoce más, hermano, de los profetas escritores que de aquellos profetas que se escribió por él. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Elías y podemos hablar de Eliseo. Sin embargo, Elías ni Eliseo son profetas escritores, sino que Elías y Eliseo alguien escribe, en este caso, escribe las hazañas. Se piensa que fue Esdras, hermano. Se piensa que fue Esdras. Alguien escribe las hazañas de Eliseos y Elías. Sin embargo, yo le puedo mencionar algunos nombres de algunos profetas que Dios lo utilizó, hermano, que es posible que yo se lo mencione y usted no sepa ni siquiera en el hecho en que Dios utilizó a este hombre. Por ejemplo, tenemos a Abías, no a Abdías, sino a Abías, un profeta que Dios utilizó para hacerle el llamado a un rey. Usted dice, ¿y este quién es? ¿En qué momento lo utilizó Dios? Entonces, en ese mismo grado, hermano, nosotros tenemos ese reconocimiento de aquellos profetas, por ejemplo, en el caso de Ezequiel, de Daniel, en el caso de Isaías, en el caso de Jeremías, que tanto escribe el libro de Jeremías como el libro de Lamentaciones. Esos profetas son mucho más conocidos que los profetas que no escribieron. Y dentro de esos profetas que no escribieron, que podemos hablar, hermano, abundantemente por sus hazañas, tenemos a Elías y a Eliseo. Pero hay otros profetas que también Dios lo usó, hermano, para cierto cometido, de lo que nosotros muchas veces leemos las escrituras y ni siquiera nos damos por enterados de que Dios había utilizado a ese hombre con un fin determinado. Ahora, la identidad, hermano, de estos profetas, los profetas de Israel ocupan un lugar único en la historia de Israel. Pero si bien es cierto, ocupan un lugar único en la historia de Israel, también ocupan un lugar único, hermano, en la historia secular. Porque ellos, esos profetas, aunque pertenecían al pueblo de Israel, aunque le ministraron la palabra de Dios al pueblo de Israel, también tuvieron su influencia en el mundo contemporáneo en el que ellos se desarrollaban. De hecho, ocupan una posición única dentro del Medio Oriente en el tiempo del Primer Testamento, y mediante sus escritos, su influencia ha tenido una relevancia primordial, hermano, en la historia del mundo. ¿Por qué en la historia del mundo? Porque precisamente son sus escritos, hermano, que mediante sus escritos nos han dejado el legado para que nosotros podamos entender la razón por la que Dios llamó al pueblo de Israel, utilizó a estos hombres de tal forma que ellos influyeron en el mundo de su tiempo. Y siguen influyendo, hermano, en el mundo de nuestro tiempo. Hasta aquí, hermano, llega el alcance de la profecía de estos hombres nacidos en el pueblo de Israel. De tal forma que hoy nosotros podemos hablar, hermano, de su influencia en su tiempo y de su influencia en el día de hoy. En el caso de Daniel, por ejemplo, tenemos a Daniel y que interpretamos a Daniel juntamente con el libro de Apocalipsis. Desde el capítulo 1 de Daniel al capítulo 6 nosotros tenemos una biografía de la vida de Daniel, pero del capítulo 6 de Daniel hasta el capítulo 12 de Daniel, hermano, tenemos un sinnúmero de acontecimientos históricos y proféticos que se cumplieron en su tiempo y que todavía han de cumplirse en nuestro tiempo. De Daniel, hermano, el que dice que para los últimos tiempos, una señal de los últimos tiempos era que la gente iba a andar de allá para acá y de aquí para allá, y que la ciencia, hermano, se iba a aumentar en tal grado que
parecía algo no concebible lo que la ciencia podía hacer. Sin embargo, hoy nosotros vemos a la ciencia, sobre todo en este siglo en el que nosotros nos ha tocado vivir, hermano, que ha dado un salto vertiginoso en cuanto a la investigación. Es precisamente uno de los profetas de Israel, aunque en el exilio, quien trae, hermano, esta profecía, quien es la boca de Dios para pronunciar, hermano, y escribir. En este caso él mismo escribe lo que Dios le había mostrado. Entonces su influencia en el mundo en el que se desarrollaron y su influencia en el mundo en el que nosotros nos ha tocado vivir en el día de hoy. Quiere decir, hermano, que tenemos que tomarlo en cuenta a estos profetas escritores. Eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías, señores que marcaban la pauta de lo que debía hacer y ser el pueblo de Dios, aunque aquellos se descarriaban de la ley de Dios. Y cuando yo digo, hermano, digo que eran de especial grandeza. ¿Usted sabe por qué yo digo que eran de especial grandeza? Simplemente porque el Dios del cielo, y parece una simpleza, el Dios del cielo era quien llamaba directamente a estos profetas, a estos hombres, para que pudieran ministrar su palabra, para que puedan ser su boca, para que puedan ser, hermano, su altavoz en su mensaje para aquella nación y para otras naciones también. Hombre de coraje o hombre valiente. ¿Por qué, hermano? Porque para usted y para mí es fácil leer la historia, pero no ponernos en el lugar de la historia. Son dos cosas distintas. Usted ve la historia y lo ve fácil, porque quizás no reflexiona sobre esto. Pero ahora imagínese a un Jonás, recibir el mensaje de Dios, ir a una tierra enemiga a dar un mensaje como el que Jonás fue a dar. Es un mensaje de destrucción. Piense por un momento si la cabeza de Jonás no podía rodar en ese momento. Sí, nosotros podemos decir, hermano, el Señor iba con él, el Señor lo protegía. Hay un factor humano, hay un factor racional. Aunque sometemos nuestra obediencia al Señor, hermano, no nos quita la capacidad de nosotros poder razonar y poder sopesar las circunstancias. Entonces ahora Jonás se mueve, siendo judío, enemigo de esta nación, a darle un mensaje de juicio. Usted tiene que ser una persona, hermanos, vertido con una actitud y un coraje determinado para usted ir a dar ese mensaje. Parece sencillo, parece fácil, pero hay que ponernos en la túnica. Yo no voy a decir en el pantalón de ellos, hermano, porque ellos no usaban pantalón, sino en su túnica, y vernos nosotros frente a este imperio que podía fácilmente matarlo, podían descuartizarlo porque eran expertos en esto, hermano, y dar un mensaje de juicio y de advertencia como el que estaba dando Jonás. Entonces, eran hombres, hermanos, de una especial grandeza y eran hombres de coraje. Hay que tener coraje, hermano, para usted ponerse delante de un pueblo que está adorando a dioses ajenos y que está dispuesto a lo que sea, y usted darle un mensaje tan radical como lo que dieron estos hombres. Hay que tener coraje, hermano. Y ya no hablo simplemente, hermano, de decir, yo confío en que el Señor me vaya a librar de todo esto. Sí, está la confianza, pero también tiene que estar la valentía de ir. Ahora, hablamos un poquito de su identidad y ahora quiero hablarle, hermano, sobre su llamamiento, ese llamamiento especial. Aunque le he tocado algo, quiero hablarle del llamamiento especial. Una razón que explica la grandeza de los profetas es que eran personas con un llamamiento especial. Y ya expliqué un poquito eso, hermano, de ese llamamiento especial. Especial porque Dios lo estaba llamando y comisionando para esa obra. Eso lo hacía a ellos extremadamente especiales. No entraron estos llamamientos, hermano, estos profetas, no entraron por herencia en el ministerio. No habían nacido dentro de una tribu, dentro de una familia marcada por el profetismo.
Lo que le intento decir, hermano, que nosotros sabemos que el pueblo de Israel, había una tribu dentro del pueblo de Israel, que era la tribu de Leví, que lo que pertenecían a Gerso, a Merari, y el otro eran los gersonistas, los meralistas. Había otro nombre también dentro del pueblo de Israel, y luego los que pertenecían a la línea sacerdotal, que ellos heredaban, hermano, el ministerio, porque pertenecían a esta tribu. Pero los profetas no venían ni de una familia de profetas, ni de una tribu de profetas. Quiere decir que Dios elegía su profeta dentro de esas 12 tribus. Podía bien ser sacerdote o podría bien ser una persona común. Hoy nosotros tenemos un grave problema porque los hijos de pastores heredan el pastorado. Y tenemos, hermano, un enorme problema con esto, porque ya he visto casos de pastores que se han entregado en el ministerio, hermano, y sus hijos que no tienen llamado al pastorado están tomando la batuta o el relevo del papá sin tener ni siquiera el llamado al pastorado, como si esto fuera un asunto de herencia. Yo creo, hermano, creo fielmente, oiga bien, que Dios sigue con el mismo estándar en el Primer Testamento como en el Segundo Testamento, con respecto al llamado, a la preparación y a la comisión. Creo que si usted está apto para el pastorado y es hijo de un ministro y el Señor lo llama al pastorado, hermano, tiene la facilidad de prepararse, de capacitarse para dar un mejor servicio, gloria al Señor. Pero no es un asunto de herencia. En el caso de los profetas no era un asunto de herencia, ni de asunto de tribu, ni asunto de familia. El profetismo no se heredaba. Tampoco se compraba. El hecho de ser hijo de un profeta no garantizaba automáticamente que la persona pudiese heredar el don de la profecía. Por ejemplo, usted tiene los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel eran de una línea sacerdotal, pero también su padre es denominado profeta. Y los hijos de Samuel no tuvieron a la altura en los aspectos administrativos, ni tampoco heredaron los aspectos de ese profetismo. Cada profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Dios mismo le iba a encomendar. Quiere decir, hermano, que Dios lo llama, Dios lo elige, Dios lo llama y Dios lo encomienda. Eso es lo que le acabo de decir con respecto a los mismos parámetros del Segundo Testamento. Dios te llama, Él te elige y luego te comisiona. Ese estándar siempre ha estado desde el Primer Testamento hasta el Segundo Testamento. En este aspecto, los profetas de Israel se diferenciaban notariamente y radicalmente de los sacerdotes. Y ahora vamos a entrar a explicar un poquito más profundo los aspectos sacerdotales. El sacerdote recibía su oficio por herencia, lo contrario al profeta. Si una persona era descendiente de Leví, el cual era hijo de Jacob, era constituido automáticamente levita. Y si además de eso era descendiente de Aarón, estaba destinado a ser sumo sacerdote. Entonces esto por herencia, sin ningún tipo de esfuerzo, simplemente por pertenecer a esa tribu, ellos heredaban ese servicio. Y si era descendiente de Aarón, entonces era candidato a ser sumo sacerdote. No tenían que escoger el oficio de levita o de sacerdote, porque ya eso venía en el paquete de la herencia. No tenían que recibir un llamamiento personal para tales oficios. Recibían
uno de ellos o ambos a la vez por nacimiento. Aquí nosotros tenemos entonces la diferencia entre el sacerdote o el levita y el profeta. Estos, por pertenecer a esta familia, lo heredaban y ya venía en el paquete el oficio, hermano. Y si venía de la tribu si venía del orden de Aarón, ya heredaba el sumo sacerdote. En el caso de los profetas, hermano, recibían el llamado y recibían la comisión directamente del Señor. Por el contrario, los profetas eran hombres escogidos, seleccionados entre todos los demás. Quiere decir, hermano, que Dios iba cultivando, vamos a mirarlo de esta forma, iba cultivando entre el pueblo el que era en el momento determinado iba a llamar para que fuese profeta. No cualquiera Dios elegía para ser profeta. No a través de cualquiera Dios le enviaba a dar un mensaje, hermano. Eran personas realmente escogidas por Dios. Y aquí hay un asunto, hermano. Si son escogidos por Dios, entonces Dios le va a hacer entender a ellos el primer punto que tiene que ver con su llamamiento. Una evidencia interna y una evidencia externa. En el caso que nosotros hoy, ninguna de estas evidencias muchas veces se presentan ni se cuestionan. Dos evidencias tenían que haber allí, hermano. Ahora, esto se le otorgaba al profeta un honor muy, por eso al profeta se le otorgaba un honor muy distintivo, porque eran personas que eran llamadas directamente por Dios. En el caso del levita, en el caso del sumo sacerdote, hermano, era un asunto de herencia. Tuvieron un llamado de forma inicial, pero después de ese llamado de forma inicial, a partir de ahí ya no se tenía que llamar a nadie, sino que ya por un asunto de herencia y hasta de sucesión, en el caso del sumo sacerdote, ellos ocupaban ese oficio. Uno, en el caso de los profetas, uno debía ser objeto, número uno, de un llamamiento especial por parte del Dios verdadero. Y el llamamiento era lo que propiamente convertía a alguien en profeta. Y esta ley confería la autoridad pertinente a este oficio. Ahora bien, hermano, trato de explicarle esto. Primero, es un llamamiento especial de parte de Dios. El llamamiento era propiamente lo que convertía a esa persona en profeta. En el primer testamento, o Antiguo Testamento, como algunos lo quieran llamar, yo no podía salir y decir, Dios me llamó a ser profeta, porque precisamente ese llamamiento, que era un llamamiento especial, también ese llamamiento era el que propiamente me convertía a mí en el profeta. Y esa ley del llamamiento y de conferimiento, hermano, me daba a mí la autoridad para ejercer el oficio. Oiga lo que le estoy diciendo, parece sencillo lo que le estoy diciendo. Pero el profeta, hermano, tenía que estar convencido de que Dios lo habría de llamar. Porque ese llamamiento era lo que le iba a conferir a él esa autoridad para ejercer el oficio de profeta. Ahora, también, hermano, había en lo que Jeremías denomina, cuando usted va al capítulo 14, verso 14 del libro de Jeremías, había lo que Jeremías también denominaba falsos profetas. Jeremías capítulo 14, verso 14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni le hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón profetizan. Oiga lo que Dios está diciendo con respecto
a esos falsos profetas. Primero, en Jeremías 14:14 dice, falsamente los profetas, ellos profetizan en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni le hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Ni lo llamó, ni lo envió, ni le mostró visión, ni le habló, sino que de su corazón ellos hablan todos estos engaños. Quiere decir, hermano, que el profeta verdadero recibía, número 1, el llamado de Dios, número 2, la comisión del Señor, número 3, le daba la autoridad en ese mismo llamamiento y en esa misma comisión para poder hablar con libertad la palabra del Señor. Con respecto al falso profeta, Hananías, Jeremías dice, hermano, y Jeremías declaró en el capítulo 28, verso 15, dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye, Hananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar mentira a este pueblo. Quiere decir, hermano, que aquí hay una confrontación entre Jeremías, que es el profeta de Dios, y Hananías, que se había titulado como profeta de Dios, y Jeremías le está diciendo que Jehová no lo había enviado. Si Jehová no lo había enviado, Jehová tampoco lo había llamado, tampoco lo había comisionado. Y dice aún más, y le ha hecho confiar a este pueblo mediante mentira. Ahora, quiero certificar esto, hermano, porque hoy tenemos cantidad de profetas que están, entre comillas, ejerciendo dentro de la iglesia un don de profecía que quedó, hermano, explícitamente relegado al tiempo de la iglesia del primer siglo. Y que hoy esos profetas de ese primer siglo, de la primera iglesia, de la iglesia apostólica, no existen el día de hoy. Hoy tenemos, hermano, cuando usted va al libro de Corintios capítulo 12, la palabra que aparece allí, profetizar, hermano, tiene que ver, hermano, con proclamar. Y tenemos a cantidad de gente denominándose profeta, hablando mentira, torciendo la palabra de Dios y trayendo una supuesta revelación, hermano, que no tiene nada que ver absolutamente con las escrituras. Ahora, los profetas del primer testamento, quiero que analicemos algunos de los llamados de algunos profetas del primer testamento. Con respecto al llamamiento de Jeremías, el propio Jeremías dice, y este apela a lo que Dios mismo había dicho. Vamos a Jeremías capítulo 1, verso 5 por un momento. Y veamos lo que Jeremías dice de sí mismo y del llamamiento. Dice, antes, él dice, no es, él escribe, pero el que está diciendo esto es el mismo Dios con respecto a Jeremías. Yo espero, hermano, que usted tenga tal convencimiento como el convencimiento que tuvo Jeremías de poder pronunciar estas palabras. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga bien, hermano, perdóneme que me desvíe un poquito del tema, pero quiero hacer una salvedad con esto. Lo que han abogado personas liberales, sin temor de Dios, sin el conocimiento de Dios y con rebeldía en su corazón, hermano,
sobre todo en este país, que han promulgado ley en contra de la vida, diciendo, hermano, que la vida del ser humano empieza a partir del estado de conciencia y que inclusive se han movido hilos, inclusive para abortar a niños que han estado, hermano, durante 9 meses en el vientre de su madre. Aquí ahora Dios dice, hermano, que antes de que Jeremías se formase, ya Dios lo conocía. Dios comenzó a darle identidad, ya Dios sabía la identidad de Jeremías. Ya Dios sabía, hermano, inclusive cómo su madre le iba a llamar a Jeremías. Quiere decir que la vida no se concibe a partir de la conciencia de la criatura, sino que la vida, hermano, se concibe a partir de la ovulación de ese esperma. Eso es lo que la palabra de Dios, hermano, nos deja entender. Y hay cristianos, hermano, que lastimosamente han apoyado y hasta han votado por una persona que en su discurso es pro aborto, en contra de la propia naturaleza de Dios, en contra de la propia vida que Dios ha establecido. Ahora Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios, hermano, dice estas palabras a Jeremías, y Jeremías toma y escribe lo que Dios le está diciendo a él con respecto a su llamamiento. Cuando nosotros analizamos también, hermano, el llamado del profeta Amós, vaya conmigo a Amós capítulo 7, verso 14 y verso 15. El profeta Amós se refiere a su llamamiento con las siguientes palabras. Jeremías se está refiriendo aquí, hermano, en el capítulo 1, verso 5, a su llamamiento. Cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo comisionó y cómo Dios le dio la orden de que pudiese ejercer ese oficio de profeta. En el profeta Amós también se cumplen los mismos parámetros. Ahora, ¿qué dice Amós? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, él está hablando ahora con el rey de Israel, hermano, y Amós le está respondiendo y le está diciendo al rey: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bueyero y recojo higos silvestres. Quiere decir que soy un campesino. Es lo que él le está diciendo aquí. Yo atiendo las vacas, atiendo los bueyes, recojo higos silvestres. Soy un campesino, soy una persona que se dedica a las labores tanto de ganadería como a las labores agrícolas. Pero en el verso 15, él le dice, escuche bien lo que dice Amós: y Jehová me tomó de detrás del ganado. ¿Dónde estaba él? Estaba apacentando el ganado, estaba dirigiendo su ganado, estaba cuidando su ganado. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Que el llamado de este profeta y el llamado de los profetas de Dios es un llamado directamente que Dios se lo hace, y al llamarlo directamente también lo comisiona para esa función o oficio de profeta. Ve y profetiza a mi pueblo de Israel. El gran hombre que fue Moisés fue llamado mediante el milagroso incidente de la zarza ardiente. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, es decir, que Moisés va a ver ese fenómeno extraño. Extraño, hermano, no era porque no se encendían todavía en los desiertos, hermano. Por la mucha calor, los arbustos se encienden
Y no solamente en el desierto, hermano. Aquí en Estados Unidos, en España, donde quiera que hay cantidad de pinos sembrados, cuando el calor es intenso y los pinos comienzan a destilar esa sustancia, hermano, los bosques fácilmente se incendian. Quiere decir, hermano, que en el desierto del Sinaí no es algo innatural que una zarza arda, coge fuego por la calor tan intensa. El asunto aquí, hermano, con respecto a Moisés, era que la salsa no se consumía, no era que estaba encendida, sino que la salsa no se consumía. Quiere decir que Moisés estuvo mirando por largo tiempo la salsa y él veía que la salsa no se consumía. Como consecuencia, dice, hermano, en Éxodo capítulo 3, verso 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces Moisés recibió, hermano, un llamamiento directamente de Dios. Y ahí empieza el llamamiento de Moisés en el capítulo 3, verso 4 del libro de Éxodo. Es un llamamiento que Dios hace a todos estos profetas, hermano, en el primer testamento. Isaías fue llamado por medio de la visión que él contempló del Dios Todopoderoso en medio de su gloria, sentado en el templo sobre su trono, sobre ese trono alto y sublime. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6, verso 1. Y verá lo que dice Isaías en ese capítulo 6, verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías 6, verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y su falda llenaban todo el templo. Lo llenaban todo. Ese fue el llamamiento de Isaías. En un momento, hermano, de desconsuelo, en un momento de tristeza, porque el rey Usías había muerto, Isaías ahora, hermano, entra en pánico con respecto a lo que es la nación de Israel. Este gran rey que Dios tenía aquí ahora muerto, ¿quién nos consolará? Entonces Dios aprovecha ese acontecimiento para decirle a Isaías: yo estoy aquí mediante una visión y yo soy el rey de reyes. Y yo permití que Usías muriera, pero yo sigo siendo el rey de Israel. Y ese es el momento que Dios elige para llamar a Isaías. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ahí está implícito, hermano, el llamamiento de Isaías. Ahora, cuando usted va a Ezequiel capítulo 1, verso 1, dice Ezequiel: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Por qué yo le estoy leyendo todo esto, hermano, que dice las Sagradas Escrituras? Para certificar todo lo que he dicho anteriormente, que los profetas de ese tiempo eran llamados directamente por el Señor. Y este era un llamamiento especial. Eran hombres extraordinarios. Eran hombres de un carácter definido, con una personalidad definida. Eran hombres de valor, eran hombres de coraje. No tenían un coraje natural, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el capítulo 2, versos 2 y 3 de Ezequiel, dice: y me dijo, ahora él vio las visiones que Dios le estaba mostrando. Yo no sé qué visiones estaba viendo Ezequiel,
Pero ahora Dios le dice a él, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Qué quiso Dios hablar con Jeremías? Con Ezequiel. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que hablaba conmigo. Y en el verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta ese mismo día. Hermano, piensa por un momento. Ok, aquí tenemos el llamamiento de Ezequiel. Hemos visto el llamamiento de Amós, hemos visto el llamamiento de Isaías, hemos visto el llamamiento de Jeremías. Pero aquí ahora Ezequiel le está diciendo. Dios le está diciendo a Ezequiel, hermano. Ese pueblo fue capaz y fueron rebeldes, ellos y sus padres. ¿Usted sabe qué es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel? Que si ellos fueron capaces de desobedecerlo a él, de rebelarse contra él, de violar su mandamiento, de apedrear y no hacerle caso a sus profetas, ¿usted piensa que no le podían hacer lo mismo a Ezequiel? ¿Piensa que no le podían hacer lo mismo a Ezequiel? Entonces, hermano, estos hombres eran hombres de entrañable valor. Ahora, aquí usted ve que Ezequiel describe su llamamiento y dice, y el Espíritu entró en mí y me puso sobre mis pies. Aquí hay un estado consciente del llamamiento de Jeremías. Y todo lo que nosotros hemos visto, hermano, de estos llamamientos de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de Amós, de Moisés, ellos han estado conscientes de todo lo que ha estado pasando. Y Dios ha hablado con ellos y lo ha comisionado. De ahí, hermano, la importancia y el privilegio de ser llamado profeta del Señor. Es digno de notarse que el llamamiento profético fue conferido a menudo en conexión con una experiencia extraordinaria que ayudó al profeta a percatarse de su identidad ante este llamamiento. No fue que oyó una voz que le habló. Es que oyó la voz y evidenció una experiencia personal de estado consciente. A mí me dijo alguien en una ocasión, yo creo que habló con la persona equivocada, pero ya que estábamos tratando el tema del asunto de los profetas, esta persona me dijo a mí que Dios lo había llamado a él a ser profeta. Y yo le pregunté, ¿y cuál ha sido la evidencia que Dios te ha dado para que tú seas profeta? Oh, yo tuve un sueño. Y en el sueño yo le predicaba a una multitud de personas. Y oí esa voz que me dijo, yo te he elegido para que profetice a las naciones. Y yo le pregunté al hermano si había cenado bien. O si había comido mucho para acostarse. No es que yo no crea en los sueños, hermano. No es que no crea en los sueños. Los sueños son parte vital del ser humano. Son parte vital y sabemos que el estado, hermano, inconsciente reproduce mientras usted está durmiendo, porque en el momento que usted deje de pensar, aún durmiendo, usted está muerto. Sin embargo, el cerebro no deja de funcionar aunque usted, sus actividades en su estado consciente estén dormidas. Su cerebro no deja de funcionar, sigue funcionando. De ahí que el cerebro proyecta muchas cosas que nosotros podemos hablar o podemos oír durante el día y el cerebro muchas veces lo proyecta en la noche y pensamos que es un déjà vu. Eso me acuerda a uno de mis hijos cuando me dijo esta palabra. ¿Y esto qué es?
Hasta ahí la aprendí. Entonces, hermano, los llamamientos del Señor, hermano, en el caso del primer testamento, todos ellos vinieron con una evidencia para afirmar y confirmar al profeta que habían sido totalmente llamados por el Señor. Moisés fue llamado mientras contemplaba una zarza que ardía milagrosamente sin consumirse. Una escena vivida y espectacular que habría de recordar, hermano, por mucho tiempo. Esa escena marcó la vida de Moisés. Y Moisés, yo estoy seguro, hermano, que desde el primer momento que recibió y vio esa escena hasta el momento que partió con el Señor, que el Señor le dijo, sube allí al monte Nebo, que ya no vas a entrar. Hasta ese momento yo creo que Moisés, hermano, estuvo recordando el momento tan sublime y tan solemne como Dios lo llamó. Isaías tuvo una visión de Dios alto y sublime en su templo cuando recibió su llamamiento. Estoy seguro que esa visión también marcó la vida de Isaías para toda su vida. Ezequiel fue llamado al oficio de profeta o profético, recibió la orden de comerse un rollo. Se nos dice que lo comió y que fue en su boca dulce como la miel. Ezequiel capítulo 3, verso 3. Cómete este rollo, porque esto es lo que tú vas a hablar, le dice Dios. Tales incidentes dieron cuerpo y sustancia a la realidad del llamamiento e incrementan su actividad como una base firme para la futura obra profética. Hermano, por menos de lo que usted quiera dudar, ese llamamiento no lo iba a dejar dudar a ellos de que fue el mismo Dios quien lo llamó. De ahí, hermano, que los profetas fueron capaces de ser apedreados sin renunciar al nombre de Dios. De ahí que los profetas, hermano, fueron a la muerte como dignos representantes de su Señor, porque quedaron marcados para siempre con el llamamiento del Señor. Ahora, usted puede preguntarse, hermano, ¿y qué pasa con los cristianos de hoy? Si usted no está convencido de que Jesucristo lo llamó a usted, y ya no hablo del ministerio, lo llamó a su redil, usted está en el lugar equivocado. Tiene que estar convencido de que el llamamiento que se le ha hecho a usted es un llamamiento celestial y que usted responde, hermano, con todas las garantías que el Señor le da de que si usted muere en este camino, usted va a reinar con Él. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es para valientes y solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobarde. No fue para cobarde en el primer escrito, ni es para cobarde en el segundo escrito, no fue para cobarde en el Antiguo Testamento, como algunos lo quieran llamar, ni es para cobarde en el Nuevo Testamento. Es para personas, hermano, que han sido ceñidas, revestidas del Espíritu de Dios para representar a Cristo, hermano, con toda la dignidad posible. El estándar sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Por eso el libro de Apocalipsis, cuando comienza Dios a decir, hermano, lo primero que están en ese escrito son los que son cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los idólatras, no heredarán. De ahí, hermano, que el estándar sigue siendo el mismo. Los cobardes no heredan, ni pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, con alguna frecuencia el llamamiento profético comportó cierto grado de preparación para la obra representativa. Moisés fue equipado con credenciales milagrosas. Dice, ok, Dios me va a enviar, pero ¿con qué me ha equipado él?
Vamos a ver cómo equipó a Moisés. ¿Me va a equipar a mí como equipó a Moisés? Sí, hermano, yo creo que Dios lo va a equipar a usted como equipó a Moisés. Quizás ahora en otra dimensión distinta, pero lo va a equipar para que usted cumpla con la misión que Dios le ha otorgado. En el caso de Moisés, fueron con señales o credenciales milagrosas, y eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 4 del 1 al 9. Y le fue asignado su hermano Aarón como vocero suyo o como profeta suyo, como la voz de Moisés. Y aquí quiero hacer un aclarando, hermano, porque muchas personas cuando hablan en el capítulo 4 que Dios le pone excusa, de Moisés le pone excusa a Dios de que no sé hablar, de que, y muchos dicen, hermano, que Moisés era tartamudo. ¿Qué tú dices? Eso no es lo que la Biblia dice, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña. Moisés ni era gago, ni era tartamudo. Moisés hablaba tan claro como lo que yo estoy hablando. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar estas excusas que Moisés le pone a Dios, hermano? Acuérdense que Moisés fue instruido, hermano, en la universidad más destacada de su tiempo, que fue en la ciencia y el conocimiento de los egipcios, quienes eran potencia en ese entonces. Fue instruido en todas las artes de los egipcios. Y mientras Moisés estuvo allí, hermano, manejaba al dedillo la lengua egipcia y podía comunicarse con claridad con los egipcios. Pero al salir de Egipto y al durar 40 años fuera de Egipto, Moisés pierde la capacidad de poder hablar fluidamente en el lenguaje egipcio. Entonces ahora Dios le pone a Aarón, que sí conoce el lenguaje, para que sea el intérprete de Moisés. Ese fue el simple hecho que se dio allí, hermano. No era que Moisés era tartamudo, ni que era gago, ni que no era eso, hermano, sino que Moisés no manejaba al dedillo la lengua egipcia. Por eso él le dice, soy tardo para hablar. No es que soy gago ni soy tartamudo, hermano. Que al perder la facilidad de poderse comunicar en la lengua egipcia, naturalmente iba a estar machacando. Por eso Dios le pone a Aarón, que sí manejaba el dedillo, tanto la lengua hebrea como la lengua egipcia, para que fuera su intérprete. Lo cierto es, hermano, que Dios lo viste a Moisés con estas credenciales sobrenaturales y le pone a Aarón como vocero, como el vocero suyo. Para concluir, hermano, los labios de Isaías fueron purificados con un carbón encendido recién tomado del altar del templo. Ezequiel, después de comerse el rollo, se sintió lleno simbólicamente de la palabra de Dios a fin de poder proclamarla con poder. En conclusión, lo que le estoy diciendo, que cada uno de estos llamamientos tiene una asignación especial. Tiene una experiencia vivida y consciente de cada uno de ellos que le marcó para toda la vida. Ese es el estándar de Dios, hermano, en el primer testamento. Entonces, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Espero que este nuevo ciclo de enseñanza con respecto a los profetas de Israel le pueda ayudar a ustedes en su comprensión de lo que es el profeta en ese primer periodo. Vuelvo a recordarle que si quieren ver otras enseñanzas, pueden ir a nuestro canal, Iglesia Cristiana Los de Berea, y ver allí las predicaciones que hemos llevado a cabo. Darle like o suscribirse
para que automáticamente le lleguen las enseñanzas. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor.